Esta mañana nos acompañan aquí en el panel de Frente a Frente la doctora Suyapa Figueroa, diputada por el Partido Salvador de Honduras, a quien saludo. Bienvenida, doctora. Igual que a la diputada Maribel Espinosa, también del Partido Salvador de Honduras. Lo mismo que Claudia Ramírez, diputada Claudia Ramírez. Bienvenidas al panel de Frente a Frente. ¿Por qué solo mujeres? ¿Por qué solo del Partido Salvador de Honduras? Bueno, el hecho de que sean mujeres todas las panelistas de hoy es porque otras veces igual. Y casi todo el tiempo solo hombres. Y debo admitirlo, casi todo el tiempo solo hombres. Y es una discusión permanente que tenemos al interno del por qué solo hombres. Y les voy a decir algo. Y la información que yo recibo, mira, es que tal persona dice que tiene que llevar al niño en la mañana. Y yo no descartaría eso, no descartaría ese doble, triple esfuerzo de la mujer, esposa, de la mujer mamá, de la mujer nieta, de la mujer todo en una casa. De la mujer todo en una casa. Pero sí siempre he reclamado eso. ¿Por qué solo varones? ¿Por qué siempre varones? Llamemos a tal persona, llamemos a tal persona, llamemos a tal persona. Pero en muchas ocasiones siempre hay obligaciones que les impiden estar. Por eso me alegra que estén hoy 3 mujeres y además porque el tema concierne, si bien es cierto, no solo al Partido Salvador de Honduras. Quiero escuchar la posición plena del Partido Salvador de Honduras sobre este asunto de la iniciativa de reforma que presentarán en el Congreso Nacional esta semana, entiendo que el martes, mañana, para la ley de amnistía. Es una decisión por la alianza que tiene el Partido Salvador de Honduras con Libre. Yo no sé si definirla como sensitiva, complicada, riesgosa. Lo que sí es un hecho noticioso es que se va a presentar esta iniciativa de reformas, porque en el Partido Salvador de Honduras una buena parte de la bancada creen que en algunos casos lo que se debió aplicar es un indulto que lo concede el Poder Ejecutivo y no una amnistía política para delitos políticos, obviamente, y comunes conexos. Están en desacuerdo con esta situación y por eso la iniciativa de reforma que se presentará mañana. ¿Cómo va a quedar este asunto? Ya escuchamos a Russell Tomé la semana anterior hablando de que sí pueden presentar porque tienen iniciativa de ley todos los diputados, pero de un partido aliado. Yo lo que entendí de Russell fue no sería procedente. Y además afirmó: pregúntenle al presidente del Congreso, que es del Partido Salvador de Honduras, si está de acuerdo con eso, porque el presidente del Congreso, Luis Redondo, tiene compromisos con nosotros en este asunto de la amnistía política. Bueno, por eso es importantísimo, por eso es delicado, por eso es sensitivo este tema y yo valoro la posición de la bancada, que aún y a sabiendas de las consecuencias vienen a defender lo que piensan, que es necesario una reforma a la amnistía. Ya habiéndoles presentado a la doctora Suyapa Figueroa, a la abogada Maribel Espinosa y a la diputada Claudia Ramírez, me permiten hacer una pausa porque ya son las 7:07 y así vamos a ir teniendo más libertad de exponer sus puntos de vista en el transcurso del programa. Vamos ya de inmediato con el análisis de este planteamiento que desde la semana anterior, a través del diputado Tomás Ramírez, hizo el Partido Salvador de Honduras. Y aquí está
justamente uno de los artículos sensitivos. Sobre la constancia del COFADE no se necesitará en los casos del numeral A del artículo 4 del Pacto de Impunidad. O sea que en algunos casos no se necesitará la constancia del COFADE. En los casos numeral A del artículo 4. Al final del artículo establece que la constancia solo será para los casos de los numerales B, C y D. Así, bueno, es que estoy enviando, o leyendo mejor dicho, y aquí me equivoqué porque es que tengo el artículo 4, pero es así. Usted lo tiene, sí. Yo aquí tengo también ese decreto, pero no lo puedo abrir en este momento. El artículo 4, amnistía para defensores de la soberanía nacional, conceder amnistía general, amplia e incondicional en favor de las personas en contra de quienes, sí, se haya ejercitado acción pública, hayan sido procesados o se les haya dictado sentencia firme y en ejecución ante los tribunales de la República o que se encuentren en proceso de investigación por los supuestos delitos cometidos hasta la fecha de entrada en vigor de la presente ley en los siguientes supuestos. Estoy leyendo el artículo 4 de esta ley de amnistía. A las personas que se desempeñaron como funcionarios, empleados o autoridades electas durante la administración gubernamental del periodo comprendido del 27 de enero de 2006 al 28 de junio de 2009 y que fueron víctimas del golpe de Estado, requeridos, acusados o procesados criminalmente por oponerse y protestar contra el golpe de Estado y por actos propios del ejercicio de su función pública, procesos que fueron calificados como políticamente motivados. A todos los que están comprendidos en el inciso A del artículo 4, les abarca la amnistía política según esta ley. A las personas que se desempeñaron como funcionarios, empleados o autoridades electas durante la administración gubernamental del periodo comprendido entre el 27 de enero de 2006 al 28 de junio de 2009. En este inciso se basó el juez para liberar a Marcelo Chimirri. Así lo interpretó. Por eso decía yo el viernes, es que dicen los jueces que no tienen otra que concederles la amnistía, porque así lo interpretan, de que les abarca a todos aquellos comprendidos en ese periodo. Pero otro juez de San Pedro Sula se la denegó a Sunseri Mejía, exalcalde. Miren usted qué interesante va a estar esta temática hoy. Y luego, al resto de personas sí tienen que contar con la certificación del COFADE primero para luego proceder a la solicitud de amnistía. Bueno, comienzo. Son insumos que usted debe saber. ¿Va la iniciativa para reformar esa ley, abogada Espinosa? Sí, muy buenos días, don Renato. Muy contenta de estar acompañada de mis compañeras diputadas. Efectivamente, la bancada del Partido Salvador de Honduras tuvo una larga reunión en la cual se votó y los 10 presentes tomamos la determinación de presentar una reforma al decreto de amnistía específicamente, porque el decreto contiene otros aspectos, pero únicamente en lo que se refiere a la amnistía y particularmente el inciso que usted acaba de leer, que es el inciso del artículo 4 que se refiere a los funcionarios públicos. ¿Es el A? El A. Sí, el literal A del artículo 4. ¿Y por qué hacer esto? Mire, si me permite hacer una reflexión sobre esto. Yo creo que el pueblo tiene que tener claridad que nosotros, como bancada, hemos acompañado y lo vamos a seguir haciendo porque tenemos una alianza con objetivos claros de país con el Partido Libre. Hay un consenso de que había que presentar la amnistía, en eso no hay duda. Sin embargo,
esa amnistía tiene que circunscribirse a los hechos que dieron lugar al golpe de Estado, a los hechos del evento del 2009. ¿Por qué decimos esto? Porque la gestión del expresidente Zelaya tiene un periodo mayor amplio y los eventos del 2009 sí tienen un contexto político. Es decir, aquellas actuaciones conexas a esos eventos, ¿verdad? Esos sí pueden ser considerados delitos políticos. ¿Cuál es la falla del decreto? Que no se define qué es delito político, ni se define cuáles son los delitos conexos. Ese es el principal problema. Sí. Entonces, si hubiésemos tenido en el Congreso el cuidado de hacer un análisis más amplio y una reflexión más amplia, no hubieran quedado lagunas ni dudas. Desafortunadamente, don Renato, yo me encontraba fuera del país. No pude colaborar en esto, sin embargo, creo que es correcto y dice mucho de la calidad de las personas el hecho de que hemos reconocido de que hay una laguna y que hay que rectificar. Sin embargo, quiero dejar enfático dos cosas importantes, don Renato. El hecho de que la ley tenga lagunas por falta de definición no significa que los jueces, magistrados, que tengan que aplicar esta ley como últimos intérpretes de la ley y de manera doctrinaria y jurisprudencial, lo cual no lo tenemos, pero se revisa caso por caso y se determina si la solicitud de amnistía encuadra en esto. Y yo quiero decir algo muy importante. ¿Cuál es el verdadero problema? El verdadero problema es que el anterior código derogado apresuradamente por el gobierno anterior sí tenía claridad sobre esos puntos, porque en su artículo 13A establecía y definía qué era delito conexo, situación que no aparece en la actual ley, en el actual Código Penal. Entonces, en el artículo 13A anterior decía muy claramente, ¿verdad?, que para los efectos penales se considerarán delitos políticos los comprendidos en los capítulos 1, 2 y 3 del título 11 y 2, 5, 6, 7 del título 12 del libro segundo del Código Penal. Son delitos comunes conexos con políticos los que tengan relación directa o inmediata con un delito político o sean un medio natural y frecuente de preparar, realizar o favorecer este. Esa definición existía en la ley anterior, pero no existe en la actual ley. Entonces, era obligado de nuestra parte a establecer en el mismo decreto qué consideramos en el Congreso Nacional como delito político y qué tipos penales se encuadran en él como delitos conexos. Entonces, esa falta de claridad, esos vacíos, es lo que permite que en sociedades como esta, tan corrupta, algunos jueces sencillamente se van por la vereda y no aplican la ley como deben de hacerlo. Entonces, ante toda esa nubosidad, es conveniente aclararlo. Y sí, efectivamente, el COFADE especialmente no tiene la potestad de referirse al literal A del numeral 4, porque
bien dice que en los casos de los literales B, C y D de este artículo, la fundación de ciudadanos que ejercieron sus derechos constitucionales de resistencia a la opresión, perdón, de protesto, defensores de derechos humanos, serán acreditados con una constancia emitida por la Secretaría de Derechos Humanos en coordinación con el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras, COFADE. Entonces, esta acreditación, esta constancia, no es aplicable a los funcionarios, exfuncionarios públicos. Dejaron general. Ahora. Ese artículo quedó general. Demasiado general. Y quiero decirle algo que me llama mucho la atención. Del año 2009 a la fecha han transcurrido 12 años. Un punto importante que el pueblo tiene que ver, examinar, y nosotros como diputados tenemos que hacer lo que corresponde dentro de la Constitución para legislar. No es posible que eventos del 2009 todavía estén esas causas abiertas después de 12 años. Es injusto. Para cualquier imputado, estar sometido a un proceso penal durante 12 años o es una decisión política de mantener a alguien dentro de un proceso o es una incompetencia del Poder Judicial. Eso es inaceptable, don Renato. Eso es condenable por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya ha condenado a Honduras por la inobservancia del plazo razonable en la tramitación de los procesos. Entonces, varias reflexiones aquí. ¿Que es culpa la laguna del Poder Legislativo? Bueno, no fuimos cuidadosos. Eso es lo que puedo decir sobre eso. Pero hay responsabilidades compartidas, porque el Ministerio Público, ante la presentación de una ley que considera que es inconstitucional, debió interponer la excepción de inconstitucionalidad en cada proceso si quien está solicitando la amnistía no le corresponde. Primero. 2, el juez, como último intérprete de la ley, está en el deber de examinar si encuadra la petición a los supuestos doctrinarios del concepto de delito político y si delitos conexos tienen aplicación en ese caso. Porque de lo contrario, el juez estará abriéndole la puerta a personas que hayan infringido la ley por actos de corrupción que no son catalogados como delitos políticos ni conexos. Y más, voy a ir un poco más. Imagínese usted, un ejemplo típico. Imagínese usted que enjuicien a una persona por actos de corrupción cometidos en el año 2007, 2006, 2008. Los años no había una crisis política como la del 2009. Son otros hechos, son otras actuaciones que nada tienen que ver. Ahora, los actos que tienen que ver con el 2009 o las persecuciones que hayan sido objeto exfuncionarios del gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales, en el contexto de esa crisis política, obviamente, eso sí puede ser considerado un delito político, pero debimos de definirlo. Ese es el tema. No lo definimos claramente en este decreto de amnistía. Cuando yo decía en otros medios que necesitábamos establecer criterios de calificación, ese es uno. Nosotros teníamos que dejar esa claridad. Pero aunque no lo hayamos dejado, eso no libera de responsabilidad a los funcionarios que hayan hecho posible la liberación de personas que no se encuentran en el contexto de la comisión de delitos calificados como comunes
conexos a un delito político. Bueno, la polémica se ha presentado por dos casos específicamente. Se ha presentado por dos casos. El de Enrique Flores Lanza y el de Marcelo Chimir. Todos sabemos cuál es el caso de Enrique Flores Lanza, el famoso carretillazo, que sacaron de una bóveda del Banco Central un poquito más de 40 o exactamente 40 millones de lempiras. Eso fue después del golpe. O no, antes del golpe, antes del golpe. Si ustedes googlean, si mis compañeros de producción se meten a Google, ahí van a encontrar una nota de Enrique Flores Lanza que admite que él sacó ese dinero con la autorización de sus superiores y que ese dinero lo repartió en al menos 25, 30 funcionarios. Ya cuando se perseguía a Quique Flores, él me pidió un día, Renato, mire, me dice, me han dañado, me han perjudicado, yo necesito aclarar ese asunto. Es cierto. A mí me ordenaron ir a recoger ese dinero y lo repartí entre estos funcionarios. Y me dio los nombres. Ahora, el caso de Marcelo Chimirri es un caso antes del golpe. La cuestión está es si esa redacción fue una omisión, falta de reflexión de los diputados, del Ministerio Público, si se quiere, o se hizo adrede para favorecer a personas no necesariamente vinculadas con el golpe. Entonces me dice un abogado, yo digo un abogado, pero puede ser juez ese abogado. Mire, así como lo redactaron, dice, si nos están diciendo que a toda persona que fue funcionario entre el 2006 y 2009, no nos dejan a otra opción que liberarlo. Y esas personas no necesitan constancia ni certificación de la Secretaría de Derechos Humanos ni del COFADE. Pero claro, la diferencia está entre el juez de San Pedro, que sí le denegó la solicitud de amnistía a Padilla Sunseri, al exalcalde Padilla Sunseri. Entonces, es en este marco que viene el Partido Salvador de Honduras. No puede ser, dice, eso hay que rectificarlo. Vamos a presentar una iniciativa de reforma. Eso no puede ser así. Porque con ese decreto y con ese inciso pueden liberarse a un montón de gente que cometió cualquier delito menos el político y como un conexo. Yo así entiendo el espíritu de lo que nos está hablando hoy la diputada Maribel Espinosa. Vamos a escuchar ahora el criterio que sobre el tema tiene la doctora Suyapa Figueroa y también la diputada Claudia Ramírez, que están aquí, como les dije, y ya las ven en pantalla ustedes, pero esto será inmediatamente después de la pausa. Estoy convencido que están aquí porque respaldan este criterio jurídico. Además, me dice la abogada Maribel Espinosa que 10 de los 11 diputados de Libre están en la línea de apoyar esta iniciativa de reforma. El que no estuvo presente en la reunión fue Luis Redondo, que es el presidente. Ahí tendrá que librar otra batalla interesante el Partido Salvador de Honduras con el diputado presidente del Congreso que pertenece a este partido político. Después de estos consejos comerciales. Muy bien, aquí está, para que ustedes lo miren en pantalla, a ver, el artículo 4 de ese decreto. Se los voy a hacer un poquito más grande la letra, el inciso A, o el literal A. Se les concede esta amnistía a las personas que se desempeñaron como funcionarios, empleados o autoridades electas durante la administración gubernamental del periodo comprendido del 27 de enero de 2006 al 28 de junio de 2009
y que fueron víctimas del golpe de Estado, requeridos, acusados o procesados criminalmente por oponerse y protestar contra el golpe de Estado y por actos propios del ejercicio de su función pública, procesos que fueron calificados como políticamente motivados. Alguien puede decir, y así esto se presta a varias interpretaciones, a las personas que se desempeñaron como funcionarios, empleados o autoridades electas durante la administración general del periodo comprendido entre esa fecha que ven ahí. Aquí uno puede decir a todos, pero luego viene estas otras líneas, y que fueron víctimas del golpe de Estado, requeridos, acusados o procesados criminalmente por oponerse y protestar contra el golpe de Estado. Pero en el caso que yo les mencionaba de Chimirri, fue antes del golpe de Estado. Aquí no cabe entonces. Pero el juez se fue por las primeras líneas, a todos los funcionarios. Don Renato, muy importante. Yo quiero y ya voy con la doctora, porque yo quiero que termine con este análisis jurídico. Mire, la abogada, sí. En primer lugar, quiero felicitar públicamente a la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula. Ya. ¿Por qué? ¿Por qué, abogada? Porque en la resolución que dictan con motivo de la solicitud de amnistía realizada por el exalcalde Rodolfo Padilla Sunseri, en la motivación de la resolución deja claridad, y para mí esta resolución, es más que importante y es la que en mi condición de profesional del derecho me motiva más aún a presentar la reforma, porque dice, en primer lugar, por su parte, el Ministerio Público, ante la solicitud de amnistía, se limitó a decir que en virtud de que el decreto no ha sido declarado inconstitucional, deja esta decisión a criterio de los miembros de este tribunal, sin aportar elementos jurisprudenciales o doctrinarios referidos a estos aspectos. Lo que está dejando claro el tribunal es una omisión del Ministerio Público en su deber en el proceso. Pero más adelante dice lo siguiente: está claro que la amnistía históricamente y en la actualidad ha sido una herramienta jurídica orientada a la reconciliación de los pueblos. En aquellos casos donde se han promovido imputaciones por delitos de naturaleza política o por no compartir actuaciones de la autoridad que detenta el poder en ese momento. En ese orden de ideas, nuestra Constitución de la República, en el artículo 205, numeral 6, establece entre las atribuciones del Congreso la de conceder amnistía por los delitos políticos y comunes conexos. Fuera de estos casos, el Congreso Nacional no podrá dictar resoluciones por vía de gracia. Más adelante dice, al hacer el análisis del presente decreto, refiriéndose al de amnistía, observamos que en el literal A específicamente, en los últimos renglones consigna claramente que la amnistía cubre aquellos actos propios de la función pública, pero establece como condición que estos procesos hayan sido calificados como políticamente motivados. En el presente caso, la defensa se limitó a argumentar, en primer lugar, que su representado fue funcionario público del periodo que comprende el decreto de amnistía en comento, aspectos que no son de controversia por ser de público conocimiento. Correcto. Y en segundo lugar, porque a su criterio el señor Rodolfo Padilla Sunseri había sido el único alcalde acusado por actos propios de su cargo, lo que lo hacía elegible para ser beneficiado por este decreto de amnistía. En el caso concreto, y este es el análisis del tribunal, sí, de una lectura detenida del artículo 4, inciso A del decreto de amnistía ya relacionado, se desprende
que para su aplicación deben concurrir los siguientes elementos. 1. Que el acusado haya desempeñado una función pública del período comprendido del 27 de enero del 2006 al 28 de junio del 2009. Que el funcionario haya sido requerido o acusado por oponerse o protestar contra el golpe de Estado. 3. Que dicha imputación haya sido por actos propios del ejercicio de la función pública. Y 4. Que los procesos que hayan sido calificados políticamente motivados. Y aquí viene la parte medular. Y al relacionar el caso sometido al conocimiento de esta sala y al vincularlo con el contenido del artículo antes relacionado, apreciamos que no son hechos controvertidos que el señor se desempeñó como alcalde de la ciudad de San Pedro Sula en el periodo ya relacionado. Ahora bien, los actos de investigación y requerimiento que motivó la presente causa fueron presentados ante el órgano jurisdiccional competente con anterioridad al golpe de Estado suscitado el 28 de junio del año 2009. Bien claro. De manera que bajo esa perspectiva no puede tener por establecido que dicha imputación fue motivada por oponerse o protestar contra el golpe de Estado. De esa misma línea de ideas, si bien entiende el tribunal que la imputación fue por acciones propias de su labor como alcalde municipal, no puede hablarse de que tenga una motivación política en principio, como antes se dijo, porque la acusación fue con anterioridad o dicho evento, golpe de Estado, sumado al hecho de que el análisis del expediente de mérito y sin entrar al fondo del asunto, se aprecian unos indicios de aparente comisión de delitos contra la administración pública, lo cual implica que la imputación formulada obedeció al papel objetivo que le corresponde al Ministerio Público como titular de la acción penal pública, sin que se develen los elementos del requerimiento presentado oportunamente, estuviese orientado a afectar al señor Padilla Sunseri y por motivaciones de carácter político. Como ve, sí, esa resolución, eso es lo que yo, como ciudadana, como profesional del derecho, espero de un juez al momento de aplicar la ley. Hizo una profunda reflexión y dijo: el caso del señor Padilla Sunseri no encuadra ni en los supuestos ni alcances del decreto de amnistía. Entonces, reflexión final antes de que mis compañeras. ¿Cuál es el problema que tenemos en Honduras? El problema que tenemos en Honduras son el elevadísimo nivel de corrupción que impera en todas las instituciones del Estado. La desconfianza de los ciudadanos en todos los poderes del Estado. Hay una desconfianza. Y especialmente una desconfianza en la clase política. Pero lo más grave que vemos es que venimos, don Renato, de un proceso donde fiscales en Nueva York imputaron que el exgobernante Juan Orlando Hernández puso a disposición del crimen organizado las instituciones del Estado. Y eso lo que hace es que socava el Poder Judicial, el Ministerio Público y las demás instituciones que tienen que ver con la aplicación de la ley. Entonces, ¿por qué un juez, por qué un tribunal hace una interpretación de la ley aplicando criterios doctrinarios ante el vacío que tenemos en la ley? ¿Y por qué otro dice, no, fue una orden? Porque en Honduras, don Renato, se ha pervertido, se ha prostituido, y digo esto porque ya lo he dicho otras veces en su programa, se ha prostituido no solo
la interpretación de la ley, sino la aplicación misma de la ley. Y eso es lo que genera la destrucción de un Estado de Derecho. Entonces, cuando un juez dice, no, es una orden. Sí, no tengo otra opción. Pero olvida que constitucionalmente, que son los jueces y magistrados los únicos con la potestad de juzgar y ejecutar lo juzgado. Incluso, voy a ir un poco más lejos, si esa persona que le dijo a usted, no, es que ahí está una orden, sí. Está malo, pero era una orden, no es una posición correcta. Porque de conformidad con la Ley sobre Justicia Constitucional, los órganos, dice, la declaración de inconstitucionalidad de una ley y su derogación podrá solicitarse por quien se considere lesionado su interés directo, personal y legítimo. Y ahí habla de vía de acción y excepción, pero mira el tercero. También el órgano jurisdiccional que conozca en cualquier procedimiento judicial podrá solicitar de oficio la declaración de inconstitucionalidad de una ley y su derogación antes de dictar resolución. Yo hago una pregunta al pueblo y especialmente a la Corte Suprema de Justicia. Señores, ¿por qué no declararon inconstitucional todas esas leyes de oficio que sirvieron para garantizar la impunidad en Honduras del anterior gobierno? ¿Qué explicación hay en eso? ¿Por qué no lo hicieron? Sino que lo que dictaron fueron sobreseimientos. Don Renato, el reto más grande que tenemos, el Partido Libre, el Partido Salvador de Honduras, que tenemos una alianza y esto no tiene que ser motivo de ninguna divergencia. No, para nada. Eso es malintencionado pensarlo. Tenemos el gran reto de elegir a la próxima Corte Suprema de Justicia, al próximo fiscal general. Y ahí vamos a probar de qué estamos hechos. Porque tenemos el deber histórico de elegir a hombres y mujeres valientes, con idoneidad, pero especialmente con integridad, don Renato. De eso se trata la administración de justicia. La administración de justicia trae paz social a los pueblos, siempre y cuando se haga aplicando la ley correctamente. Pero eso es lo que acontece aquí. Aquí usted está viendo un ejemplo donde un tribunal de sentencia deniega una amnistía y otros las dan express. La pregunta es ¿por qué? Yo no conozco los demás casos y sería de mi parte incorrecto que yo me pronuncie sobre casos determinados sin conocer los hechos, sin conocer las resoluciones, porque como abogada tengo que ver las resoluciones. Y me refiero a esta porque esta sí la obtuve, me la enviaron y dije, es momento de felicitar a jueces que cumplieron con la ley sin ver a quién van a juzgar. Muy bien, muy bien. Le ruego a alguno de mis compañeros, si ya tienen la resolución en el caso de Marcelo Chimirri, que nos la envíe para hacer las comparaciones. O algún juez. Sería bueno escuchar, fíjese, leer las argumentaciones. En San Pedro Sula fue una terna, ¿verdad? Un tribunal de sentencia. Fue un tribunal de sentencia, aquí fue un juez. No sé, no la conozco. Sería bueno contrastar ambas opiniones, ambas resoluciones, que motivó a un juez a conceder la amnistía en el caso de Chimirri, y ya conocemos los argumentos del tribunal que decidió denegarle la solicitud de amnistía a Padilla Sunseri, el exalcalde de San Pedro Sula. Suyapa Figueroa y Claudia Ramírez, ¿qué piensan? Bueno, Renato,
usted expresó en la mañana que la alianza era una situación un poco compleja, que... Por lo que le escuché a Russell el viernes, así sí. Es. Yo creo que la alianza fue una motivación relativamente sencilla. Era fácil tener un objetivo común, que era derrocar la narcodictadura que en este momento teníamos en el país. Pero esa narcodictadura no termina con eliminar a Juan Orlando Hernández del Ejecutivo. Hay todo un poder que continúa siendo poder y continúa ejerciendo ese poder, que es lo que necesitamos seguir en esa lucha de eliminar de nuestro país. No podemos desconocer que la Corte Suprema, que el fiscal general continúan en manos de ese poder que dirigió este país durante estos últimos 12 años, que el Congreso Nacional tiene una representación grande de ese partido. Por tanto, la alianza es necesaria. Yo creo que Libre lo tiene claro y el Partido Salvador de Honduras lo tenemos muy claro. El espíritu de la amnistía también era fácil identificarnos y decir, sí, estamos de acuerdo con una amnistía. ¿Por qué? Porque nosotros conocimos a quienes fueron encarcelados, los estudiantes universitarios que nos acompañaron en las luchas. Conocíamos el caso de los compañeros de Guapinol, que estaban presos por defender el agua y la tierra. Entonces nosotros no tuvimos ninguna duda en que la amnistía era buena. Ahora, y aquí sí es importante decirlo, no todos estuvimos de acuerdo del Partido Salvador de Honduras con la amnistía en los términos y la forma en la que estaba redactada puesta la amnistía. Incluso lo dijimos, ¿quiénes se podían adosar a esa sentencia? Y yo quiero decir que los compañeros que están en la comisión de dictamen, que han sido duramente criticados en las redes, preocupados, convocaron a la bancada. Y eso fue cierto. Ellos dijeron, queremos discutir con la bancada esta posición. En vista de eso, nosotros dejamos, por lo menos yo, dije, no se puede hacer la amnistía, necesitamos investigar más. Necesitamos consultar esa amnistía. No se puede a la carrera aprobar un decreto que va a tener serias consecuencias en términos de que puede generar impunidad en el país. Puede generar que muchas personas que le han hecho un grave daño a este país se acojan a un decreto que tiene como fin darle justicia y paz a aquellas personas que han sido perseguidas durante todos estos 12 años. Y lo dijimos muy claro. Y yo particularmente, porque no puedo hablar de las otras 4 personas que estuvieron en contra porque son votos muy particulares de ellos y creo que yo no podría decirlo, pero no fue unánime esto. Y aunque la bancada tenía mayoría, los votos, les dije yo, son individuales. A mí el pueblo hondureño me dio un voto de confianza y yo voy a ser fiel a ese voto de confianza. No voto en manada. Y se los dije muy claro. Mi voto va a ser razonado en contra de ese decreto si se plantea de la manera en que fue planteado en ese momento. Solo sáqueme de una pequeña duda para ir hilvanando mejor lo que está diciendo. ¿Usted estuvo en la comisión de dictamen entonces? No. Ligia y Umaña, que eran los que estaban en la comisión de dictamen, nos llevaron a la bancada. O sea que Ligia Ramos y Carlos Umaña expusieron estas reservas sobre la redacción de esa iniciativa. Claro, lo expusieron. Que podía abarcar a mucha gente. Así es. Ah, bueno, miren, ese es un insumo muy importante. Y yo por eso yo quiero rescatar realmente la voluntad de los compañeros de la bancada. Porque, mire Renato, si algo el pueblo hondureño está esperando es que el Partido Salvador de Honduras sea diferente. Ese fiel de balanza, ese partido diferente, ese partido con una posición diferente, y lo expusieron así los compañeros. Claro, la mayoría
solo fuimos 4 personas que estuvimos en contra de eso y que les dijimos no vamos a votar a favor de eso. Pues, ¿qué es lo que pasa también? Y como le digo, hay un montón de cosas que no son claras. Los mecanismos de voto, ¿verdad? No estaban claros. Las agendas no se presentan antes, y eso es un error. Si nosotros tuviéramos una agenda con tiempo, hubiésemos hecho las consultas de manera, porque claro, yo consulté muchas personas antes, algunas me decían que sí, otros me decían que no, pero se necesitaba por la importancia. ¿Qué era esperar una semana, por ejemplo, en tiempo de discusión de esto? Darle debate a algo que verdaderamente tenía importancia, siendo que tenemos todavía raíces de esa corrupción que son fuertes, que están en este momento, que son una fuerza. Yo por eso pienso que el espíritu del Partido Salvador de Honduras siempre se mantuvo con esto, con impartir justicia a aquellos que habían sido perseguidos, sobre todo a los jóvenes, sobre todo a esa gente que ha luchado, a esa gente que fue asesinada, a esas familias que todavía lloran a sus familiares muertos a manos de estos cobardes. Entonces, yo creo que en un país, como decía la abogada, en donde la corrupción ha hecho su trono, nosotros tenemos que ser muy, pero muy cuidadosos para evitar que los corruptos sigan amparándose en esa fuerza que tienen y en ese poder que tienen indudablemente. Yo solo quiero decir que el Partido Salvador de Honduras sigue firme con mantener una alianza en aquellas cosas que sean verdaderamente buenas para el país, pero que los votos van a ser razonados y los votos son individuales y que de ninguna manera, aunque se hagan consensos en una bancada, se puede generalizar. Y la otra cosa, que de alguna manera tenemos que hacer que esos dineros regresen. No, alguien no puede decir, pues a mí me mandaron a sacar dinero. ¿Y ese dinero? Siempre va a ser la pregunta, ¿dónde está esos dineros? Pero bueno, sí, pero eso ya son otra cosa. Vale la pena consultarles si en el caso de Quique Flores Lanza cabe la amnistía política. Pues si fue políticamente motivado. Sí, correcto. Sí, fue políticamente motivado, porque él creía en eso. Es un caso distinto al de otros. Totalmente. Así es, ¿Sí? Él creía que esa posición era buena, ¿verdad? Entonces, es que por eso esos decretos, esa amnistía, tiene tantas aristas. Lo que quiere es poner paz. El objetivo de esto es reconciliar a la población hondureña, y creo que sí necesitamos reconciliación. Ahora, yo otro de los argumentos que les di, se quiere decir que un gobierno, cuando cambiemos de gobierno, va a decir que todos los que fueron enjuiciados por delitos durante la administración del 2010 de julio del 2009 hasta a enero del 2022 están libres. Entonces, además de todo lo que han saqueado, les vamos a tener que pedir perdón a ellos. Y eso era lo que más me chocaba a mí. Porque van a venir con otra amnistía. Y además de que nos han hecho un grave daño, que se han muerto tantos hondureños, todavía les vamos a tener que pedir perdón. Porque van a decir que fueron políticamente perseguidos. Por Dios, yo creo, precisamente por eso, y se lo dije muy claro en esa discusión que tuvimos en la bancada, yo creo que nosotros tenemos que ser por el bien del país para que no se genere impunidad, porque aquí, aparte de la corrupción, el otro problema es la impunidad que ha campeado en todas las acciones de este poder corrupto, que todavía lo tenemos. O sea, seguimos siendo un país altamente corrupto, y erradicar esa corrupción nos va a tardar
mucho tiempo, no va a ser fácil. Bueno, ahora comprendemos con más amplitud los criterios del Partido Salvador de Honduras. Primero, y esto es muy importante, los diputados del Partido Salvador que estuvieron en la comisión de dictamen advirtieron de los riesgos de aprobar ese dictamen en los términos que iba redactada la iniciativa. Lo advirtieron y votaron en contra, entiendo. ¿O no? Pues después, como le digo yo, la bancada dijo, bueno, vamos a darle aprobación a ese dictamen. Ah, bueno. Entonces, pero las personas, y yo lo dije bien claro, yo particular, yo puedo solo hablar por mi voto. Yo no voy a votar a favor de eso. Aunque la bancada diga que están a favor de eso, yo no voy a votar porque a mí la gente me confió un voto a mí. ¿Y usted no votó a favor entonces de esa amnistía? No. Justamente por esa reserva que tenía de la generalidad con que iba redactado. Y usted también no votó. Suplente. Ah, usted estaba fuera. Pero mi suplente votó igual que la Votó en doctora. contra. ¿Y el de usted? En contra también. En contra también. Entonces, Hay ahora... otro voto, yo no sé si yo pueda decir quiénes estuvieron, creo que no, porque no podemos. O sea, yo puedo hablar por mí, pero ahí hubo 4 votos en contra. Más adelante les preguntaré en qué forma va redactada la iniciativa para reformar esta ley de amnistía. Me imagino que si lo van a presentar mañana, ustedes ya tienen el proyecto. ¿Qué es exactamente lo que van a reformar? Y si podemos tener un anticipo del contenido de esta reforma, mejor todavía. Antes de escuchar a la diputada Claudia Ramírez, la pausa comercial. Discúlpeme, Claudia, pero No, sí, está la producción ahí. Sí. Huele con esas pausas comerciales. Me dice. Sí. Muy buenos días a toda la audiencia. De inmediato leemos los mensajes que nos han llegado a las redes sociales de Frente a Frente, respondiendo a la pregunta: ¿la iniciativa del Partido Salvador de Honduras para reformar la ley de la amnistía política tendrá el acompañamiento de todos los diputados? Nos dice Gustavo León Gómez: por eso es importante no llamar a los jueces operadores de justicia. No es un acto operativo el impartimiento de justicia. Debe haber análisis, valoración, calificación e interpretación. La independencia de los jueces es clave en un ejercicio correcto de hermenéutica jurídica. Neisser Valladares: la inexperiencia les está pasando factura. Ahora deben aprender que para hacer algo se debe de tomar el tiempo necesario para no cometer errores como el de la amnistía. Confiamos que hagan bien su trabajo en el Congreso Nacional y sean la diferencia. Sandra Pinel: es una pena que los diputados no reflexionen antes de emitir su voto. Ya desplomaron la gallina y quieren ahora pegarle las plumas. Regina Alfaro Vallejo: ¿cuál fue el voto de la abogada Maribel? Pregunta. ¿Aprobó el decreto de la amnistía? En esa sesión porque estaba siendo atendida fuera del país por un problema de salud, pero su suplente, el suplente de la abogada, votó en contra. Así le responde a Regina Alfaro Vallejo. Dice Mark: el daño ya está hecho y no hay excusa al no haber estudiado, analizado el proyecto antes de aprobarlo. Ahora que la población se pronuncia enardecida, desconocen o quieren enmendar. La victoria tiene 100 padres, pero la derrota es huérfana. No se puede seguir en el mismo juego. Reinaldo Escobar Andino: Poncio Pilatos lavándose las manos. La ilegalidad precede a actuaciones diputados del Partido Salvador. Ignorancia, ligereza y corrupción son ahora el legado que dejarán a este pueblo que fijó esperanza en personas de doble ánimo. Culpar al Partido Libre no es más que una excusa. Nadie está culpando. Nos pregunta Ronald, ¿y los fideicomisos para cuándo? Y nos vuelve a mandar un comentario Reinaldo Escobar diciendo: el pacto de impunidad es parte del precio que tuvo que pagar el Partido Salvador para dejar a Luis Redondo como moderador de la espuria jurídica del Congreso Nacional de Honduras. Junta directiva, perdón. La adulteración de la voluntad popular también es corrupción. Salvador presidente, no culpen al Partido Libre de sus ambiciones. David: no fue para eso que votamos. Sacar corruptos y poner otros es un círculo vicioso. Se van también. Luis Redondo, títere de Méndez. Emilia:
Renato, dígales a sus invitadas que Nasrallah las acompañe. Cuando se prestaron para romper las leyes del Congreso, no necesitaron a nadie. El Partido Salvador de Honduras aprobó romper las leyes para tener a Redondo ilegal en el Congreso Nacional. Esas damas se pelearon con inteligencia por casarse con soberbia e ignorancia. Continuamos. Bueno, pues así está el asunto en las redes. Percibo que la gente no está plenamente conforme. Y es ahí donde viene la iniciativa de la bancada del Partido Salvador de Honduras para reformar ese decreto de amnistía política. Este decreto, no hay razones para pensar que debe romper la relación con el Partido Libre, diputada Claudia Ramírez. Muy buenos días y muchas gracias por este espacio, Renato, y a la teleaudiencia. Pues realmente no creo que debería de haber razones para romper ningún tipo de relación. Si se rompiera de parte de ellos sería, ¿verdad? Porque nosotros venimos aquí con una verdad, y las verdades no pueden venir y ser confrontadas. Cuando usted está diciendo que algo es blanco, como esta mesa, es porque es blanca, y creo que ellos tienen la misma recepción en la retina de ver que la mesa es blanca. Entonces el Partido Libre no puede tener problemas con nosotros si estamos ahorita debatiendo en cuanto a la situación que ocurrió con la amnistía. Sí es bueno que el pueblo tenga claro y que las personas que han sufrido persecución política, porque es diferente decir un preso político y un político preso, ¿verdad? Esa es la situación que estamos mirando. ¿Quién es un político preso y quién es un preso político, verdad? Entonces nosotros estamos muy de acuerdo con todas esas personas que han estado luchando en las calles, que han estado luchando por el ambiente, por el agua, por todas esas situaciones que nosotros desde la plataforma vivimos con los estudiantes de la universidad, tanto pedagógica como la autónoma, que sufrieron persecución, que fueron lesionados, que fueron atendidos en los hospitales. Y todas estas personas que han luchado por esto, nosotros estamos muy de acuerdo con esta amnistía. Lo que planteaba la doctora Suyapa Figueroa en el momento que nos llevaron eso a bien, la doctora Ligia Ramos y el doctor Umaña, preocupados porque no correspondía que ellos fueran a la bancada, ¿verdad? En ese momento fueron muy preocupados y más expusieron que había un catálogo de delitos allí, el cual nosotros por ese catálogo de delitos fue por el que no estábamos de acuerdo que estuviese ese catálogo amplio, grande, que ustedes mismos los han tenido en sus manos, ¿verdad? E incluso la academia a través de las ciencias jurídicas pusieron una carta de que no estaban de acuerdo, más que todo por el catálogo de delitos que estaban ahí. Muchos de ellos están ligados a actos de corrupción, ¿verdad? Cuando empezamos a ver cada uno de ellos y en los artículos. Por eso mismo, nosotros nos vimos personalmente en decir que no íbamos a apoyar ese decreto de amnistía hasta que no fuera más socializado. Incluso pusimos un ejemplo, yo personalmente puse el ejemplo de Nelson Mandela, que tuvo 27 años en la cárcel, no significando de que había que esperar 27 años, sino que por qué correr para venir y decretar esto si podíamos esperarnos una semana y que no se dispensaran los debates, ¿verdad? Sino que tener un debate, porque esto era toral para nuestro pueblo. El pueblo hondureño viene de un momento difícil donde ha sido golpeado, ha sido ultrajado, es un pueblo que ha sido sumamente dañado por los actos de impunidad, de corrupción. Es un pueblo que lo menos que quiere es que lo que viene, ellos esperan que todos nosotros como pueblo, que todos nosotros los que estamos en el gobierno, pues dirijamos para ellos y gobernemos para lo que es correcto, ¿verdad? Y que no haya impunidad. Entonces, por eso como Partido Salvador de Honduras, a través de todos los que
estamos en la bancada, vamos con la abogada que a presentar la reforma. La reforma. Sí. ¿Ya tiene la reforma o no se ha redactado todavía? Ya está. Y no podemos conocer un anticipo. Él se la voy a enviar. Cuando ya la haya presentado. Bueno, miren, aquí hay dos opiniones que son importantes conocer. Primero, la del diputado presidente del Congreso que pertenece al Partido Salvador de Honduras, Luis Redondo. Sinceramente, yo estoy a la expectativa de cuál va a ser, porque tienen que someter, primero nombrar una comisión de dictamen cuando se presente esta iniciativa de reforma, discutir, hacer el dictamen y debatirlo en el Congreso. Me llama la atención y estoy a la expectativa de cuál será la posición que va a tener el diputado Redondo. Y también, y ojalá que la producción ya lo esté haciendo, conocer la opinión del presidente del Partido Salvador de Honduras, designado presidencial Salvador Narrala. Ojalá que nos atienda el designado presidencial para conocer su criterio en torno a lo que 10 de los 11 diputados del Partido Salvador de Honduras van a presentar en las próximas horas. Una iniciativa de reforma al decreto de amnistía. Pero antes, la abogada Espinosa tiene algún complemento aquí a lo dicho por Suyapa Figueroa y Claudia Ramírez. Sí, bueno, mire, llama la atención que en el decreto hay delitos, solo a manera de ejemplo, por razón del tiempo. Es objeto de amnistía el tráfico ilegal de productos o subproductos forestales. No tiene que ver nada con Así este es. asunto. Entonces yo creo que no fuimos prudentes, el Congreso fue a la carrera, pero hay algo más importante. De conformidad con la Constitución de la República, don Renato, el Congreso tiene la atribución de otorgar la amnistía. Y la amnistía, en el lato conocimiento, es el perdón del delito. Sin embargo, se cometió el error de decir que la amnistía comprendía a quienes se les haya dictado sentencia firme y en ejecución ante los tribunales de la República. Y esa es una intromisión a la potestad, a la atribución exclusiva de la Presidenta de la República. Que es la única que puede liberar o indultar a gente ya condenada. Porque de conformidad con el numeral 24 de las atribuciones del artículo 245 de la Constitución dice claramente indultar y conmutar las penas conforme a la ley. ¿Y por qué esto? Esto tiene algo muy importante. ¿Por qué esa diferencia? Porque cuando ya se dictó sentencia y esta tiene el carácter de firme, nadie puede abrir causas ya fenecidas. Ya no se puede, porque eso es parte de la seguridad jurídica y lo voy a explicar de manera sencilla para la amplia comprensión. Sin embargo, una vez que la Corte falla, ¿verdad?, que lo que dice juzga y ejecuta lo juzgado, ya nadie puede hacer nada. Claro, puede haber objeto de un recurso extraordinario de revisión, pero esa es otra cosa. Entonces, cuando nosotros decimos que la amnistía también se aplica cuando se ha dictado sentencia firme y en ejecución, nos estamos convirtiendo en otro tribunal superior al Poder Judicial que ya juzgó y ya ejecutó. Entonces, para mí, en ese caso particular, estamos incorrectamente, porque si hay personas que fueron condenadas por delitos políticos y conexos y ya tienen condena y están purgando su condena, lo correcto es que la Presidenta de la República les indulte y les conmute la pena. Porque el indulto implica el perdón de la condena, no del delito, porque ya fue juzgado, sino el perdón de la condena que está purgando. Entonces son dos cosas totalmente diferentes de acuerdo a la Constitución hondureña. En otros países el concepto de amnistía y quién la puede otorgar es más amplio.
Pero en Honduras está claramente delimitado. Y si nosotros, en este nuevo Congreso, como así lo es, me consta, lo he sentido y lo he conversado con los compañeros diputados, todos queremos restablecer el orden constitucional, no podemos caer en errores como ese. Entonces, esto no es de juzgar, ¿verdad? Ya se aprobó este decreto con algunas falencias. Indudablemente nos toca rectificar. ¿Y cómo vamos a rectificar? Reformando la ley. Obviamente tenemos que conversarlo con el Partido Libre, consensuarlo, ¿verdad? Para que tenga el mayor apoyo el decreto, el proyecto de ley y someterlo al debate en la Cámara en su momento. Ahora, esto vuelvo y reitero. En definitiva, aun y cuando tiene todas estas lagunas, este decreto, eso no es óbice. ¿Para qué en los juzgados y tribunales estén aplicando la amnistía de manera automática? No, señor, eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque los jueces y magistrados, como antes dije, son los únicos que tienen la potestad última de interpretar la ley al momento de juzgar. Maribel Espinosa, Claudia Ramírez, Suyapa Figueroa, diputada del Partido Salvador de Honduras en el Congreso Nacional, esta mañana aquí en Frente a Frente. En 5 minutos exactamente, el presidente del Partido Salvador de Honduras, Salvador Narrala, nos estará atendiendo. Y obviamente que le vamos a preguntar así de manera breve sobre este planteamiento que hacen 10 de los 11 diputados del Partido Salvador de Honduras. Presentar la iniciativa para reformar el decreto de amnistía política que aprobó el Congreso de la República. Además, yo hice una pregunta. ¿Qué piensan ustedes sobre el caso del abogado Enrique Flores Lanza? Y he recibido mucha información de profesionales de las ciencias jurídicas en torno al caso de Enrique Flores. Tenemos tiempo para socializarlo ya en los próximos minutos. Antes aquí, en Frente a Frente, nuestra directora de Responsabilidad Social Empresarial en Televicentro, Paola Rieti, que viene esta mañana. Paola viene esta mañana para hablarnos de las novelas con causa que venimos divulgando desde hace varios años aquí en la Corporación Televicentro con el objetivo de empoderar a la mujer para que no tenga miedo alguno de denunciar el machismo. Y ahora lo que estamos por ver es todo el acoso que tiene la mujer a través de las plataformas digitales, que es la nueva novela con causa de Televicentro en función de hacer más grata la existencia en esta vida de todas las mujeres. Paola, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, sí, con mucho gusto, pues venimos hoy a anunciar esta nueva campaña. Desde el 2020, Televicentro pues ha traído este tipo de novelas con contenidos educativos para darle a conocer a las mujeres hondureñas sus derechos. Entonces, hoy venimos con la 4ª novela con causa, que se llama Vencer el pasado. Esta novela es de la trilogía Vencer, ya vimos Vencer el miedo, Vencer el desamor. Siempre habla sobre estos temas sensibles como ser la violencia doméstica, la violencia de género, pero esta vez traemos un ingrediente muy especial, un tema de actualidad que es la violencia digital y los linchamientos digitales. Esta novela pues vendrá acompañada de una campaña educativa muy fuerte en alianza con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, USAID. ¿Cuándo comienza la novela, Paola? La novela comienza hoy por Telecadena a las 8 de la noche, de lunes a viernes. La invitación es para hoy y que se mantengan sintonizados a todas las radios, televisoras, todas nuestras plataformas de comunicación, televisión, radio y digital. Traerán una campaña educativa muy fuerte. Tendremos podcasts semanales en las emisoras XY y Vox.
segmentos semanales en las mañanas del 5. Pueden ver el periódico digital Tu Nota, hoy con muchos temas relevantes. Entonces la invitación es para que sintonicen y para que entre todos creemos conciencia. Y hablemos siempre de nuestros aliados, Paola. Sí, USAID pues entra con 3 proyectos, entre ellos Unidos por la Justicia, Gobernabilidad Local para Honduras y CARI, que es el Central American Initiative. Y pues ellos nos acompañarán durante toda esta campaña. Sabemos que ellos trabajan mucho por Honduras y estaremos pues junto con ellos desarrollando nuevos temas. Mira que cuando estabas hablando al comienzo yo estaba con 2 llamadas porque tenemos ya la conexión con Salvador Narrala, con Tomás Ramírez, entonces me perdí 15, 20 segundos de la concentración contigo. Y no sé si hablaste del contenido de esta novela con causa que inicia hoy. Sí, el contenido... Discúlpame, fue yo entonces que por estar en muchas cosas se me fue la onda, no te estaba escuchando, pero vale la pena que lo digas. Así es, sabemos Repitas. que estos linchamientos digitales pues no solo le ocurren a las mujeres, sí, los hombres también pueden ser víctimas. Entonces les invitamos, junto con esta novela pues vamos a aprender cómo protegernos, cuáles son los tipos, el bullying, el ciberacoso en los niños, les daremos consejo a los padres y estaremos pues tocando estos temas por un periodo de 4 meses, que es la duración de la novela. Y la novela es una historia de 4 mujeres, son las historias de estas mujeres que vienen de estratos sociales distintos. Les invitamos a que lo vean porque sí es muy impactante todos los testimonios y todo lo que tendremos. Bueno, Paola, pues estaremos ahí pendientes, ¿verdad? A partir de las 8 de la noche con Telecadena 7 y 4 para ver esta nueva novela con causa de la Corporación Televicentro y Emisoras Unidas. Así que tengas un buen día. Así es, muchas Tenemos gracias. al diputado Tomás Ramírez, el jefe de la bancada. Tomás es el jefe de la bancada del Partido Salvador de Honduras. Suyapa la subjefe. Y Suyapa la subjefe de la bancada, sí. E inmediatamente después de Tomás, el presidente del Partido Salvador de Honduras y designado presidencial, don Salvador Narrala. Tomás, usted nos llama y con mucha atención le escuchamos. Adelante, buenos días. Buenos días, Renato. Buenos días a la abogada Maribel, a la doctora Suyapa y a la doctora Claudia, al pueblo hondureño. Decirle que, bueno, esto de la amnistía como bancada nos tocó deliberar prácticamente desde la 1 de la tarde hasta las 7 de la noche, estableciendo los pros y los contras de la amnistía, porque el espíritu es un espíritu loable para aquellas personas del golpe de Estado. Sin embargo, una vez, y esa es la riqueza que tiene la bancada, que existe debate, y cuando hay debate en una organización se toman las mejores decisiones, y en este sentido estos puntos se sometieron a votación y lógicamente la mayoría estableció, acompañados tanto del doctor Umaña como de la doctora Ligia, acompañar este decreto que tenía o que tiene un sentido de contribuir para aquellas personas que han sido acusadas del golpe de Estado. Sin embargo, nosotros también somos oidores de la sociedad civil y consideramos que hay que hacerle algunas reformas al decreto, y en este sentido pues hemos tomado en decisión no 11 diputados, somos 10 diputados, participamos 9 diputados en la discusión y creemos que vamos a hacer esa reunión con el Partido Libre para someter alguna reforma o interpretación a este decreto. Decirle al pueblo hondureño que la bancada del Partido Salvador de Honduras solo somos 10 votos en el Congreso Nacional. Y aunque nos hubiéramos denegado, esto hubiera pasado. Son 128 diputados los que hay. Pero igual sentimos que la sociedad civil, más que todo, está enfocado a los diputados del Partido Salvador de Honduras, que lo que queremos es transparentar, y nosotros no hemos aprobado decretos para que personas que le hayan robado al pueblo, a la administración pública, que hayan cometido delitos,
queden libres o en libertad. Así que, Renato, agradecerles y decirles que hoy, mañana, que se va a reunir la bancada, continuaremos debatiendo este tema de mucha importancia para la nación. Muchas gracias y buenos días. Bueno, gracias, diputado Tomás Ramírez, y gracias por aclararme que son 10 los diputados del Partido Salvador de Honduras. No sé por qué tenía en mi cabeza que eran 11. ¿Será que les quitaron uno? No, pues sí, definitivamente. O más, Suyapa. Eso es definitivo. Yo también quiero, porque me autorizó Osman Chávez, el diputado Osman Chávez, a manifestar que él también estuvo en contra de eso, en esa deliberación que fue larga, pero que, como le digo, no fue unánime por parte de la bancada. Muy bien, pues es la hora de escuchar al presidente del partido, Salvador de Honduras y designado presidencial, Salvador Narrala. Él no es diputado, pero obviamente me imagino que está al tanto de lo que su bancada hará en el Congreso Nacional, y la pregunta lógica es: ¿apoya a su bancada con esta reforma al decreto de amnistía política? Ingeniero Narrala, buenos días. Buenos días, Renato, buenos días a las diputadas, la doctora Figueroa, la doctora Ramírez y a la abogada Maribel Espinosa. Por supuesto, yo apoyo esta reforma al artículo porque en el artículo original los miembros de la comisión de dictamen pertenecientes a nuestro partido pidieron a los demás miembros de la comisión que se quitara el asunto de los delitos conexos, de esa parte forestal que mencionaron también. Sin embargo, al final no decide el representante del PSH, decide la comisión. Es bueno lo que te acaba de decir el jefe de bancada, Tomás Ramírez. Tú sabes que en el Congreso hay 128 personas, hay 128 votos. Nosotros tenemos 10 votos. No entiendo por qué se apuntan todos los rifles hacia el Partido Salvador de Honduras. Si este artículo, que fue a la carrera aprobado, lo aprobaron más de 80 diputados. Y te puedo decir, la abogada Espinosa estaba internada en un hospital en Estados Unidos. Recordemos también que el día que se aprobó esto, estaban queriéndose tomar el Congreso el Partido Nacional y los disidentes del Partido Libre. Estaban prácticamente cuidando la puerta, haciendo turnos para que no se metieran los los nacionalistas. Entonces, lo correcto fue lo que yo declaré antes del día 2 de febrero, que lo que correspondía era un indulto o perdón de la condena, que lo platiqué con los abogados, entre ellos la abogada Espinosa. O sea que no correspondía meter ese artículo de amnistía, ese decreto de amnistía al Congreso. Era una potestad del presidente de la República, en este caso Xiomara Castro, que lo podría haber hecho el mismo día que tomó posesión. Entonces, los diputados estaban defendiendo la puerta de los otros partidos que no querían que esta junta directiva, y que todavía están insistiendo para que esa junta directiva no esté. Entonces, una cosa importante de tomar en cuenta, dentro de las personas favorecidas con ese decreto estuvo el exalcalde Padilla Sunseri de San Pedro Sula, pero los jueces, el Poder Judicial, que es un poder independiente, no se lo aceptó de la misma manera. Hay que preguntarse por qué los jueces sí aceptaron en el caso de las otras personas. Nosotros, como Partido Salvador de Honduras, estamos en contra de que se dé perdón a los delitos conexos. Ahora, hay que recordar también, y para eso hay gente que está muy joven que no sabe lo que pasó aquí a partir del año 2009, que fue hace casi 13 años. Hace casi 13 años hubo una persecución para todos los que estaban dentro del gobierno del entonces Partido Liberal, que encabezaba Manuel Zelaya, y estaba Rixi Moncada y Enrique Flores Lanza y los demás. Hubo una persecución política contra ellos. Esto no lo vengo diciendo yo, esto es un dictamen
de un montón de organizaciones internacionales que se opusieron al golpe, que desconocieron a Honduras. Recordemos el estado en que quedó Honduras, y la justicia local, manejada por políticos, determinó condenar a personas que realmente no tenían culpa. Ahora, que dentro de las personas que estaban en aquel gobierno del 2006 al 2009 hubo ladrones, claro que hubo ladrones, y que se quieren ir con el perdón ahorita, no corresponde. Por eso, la reforma que propone nuestra bancada del Partido Salvador de Honduras tiene que hacerse lo que no se hizo al dispensar debates cuando se aprobó, porque estaban defendiendo la puerta el 2 de febrero. Las personas que fueron condenadas por delitos políticos tienen que quedar libres, y las personas que fueron condenadas, que fueron liberadas teniendo delitos de orden público, esas personas tienen que volver. Ahora, yo no soy abogado, entiendo que la ley no es retroactiva, pero ¿a cuánta gente han liberado ahorita? Ahorita es de exigirle a la Corte Suprema de Justicia, a nuestro Poder Judicial, que no se deje pasar goles y que investigue bien antes de acatar esa orden del Congreso Nacional, de la misma manera que lo hicieron con Padilla Sunseri. Muy bien. Muchas gracias, ingeniero Salvador Narrala, presidente del Partido Salvador de Honduras. Sí apoya a Salvador Narrala la iniciativa de 9 de los 10 diputados de esta institución política. Hablamos de 9 y seguramente que hay gente que se preguntará, ¿quién es el 10º? Yo asumo que es Luis Redondo. El presidente del Congreso y miembro de la bancada. ¿Han hablado con Redondo sobre este tema? Vamos a tener una conversación con él para plantearle. En la sesión que se tuvo estuvimos 10 porque se encontraba la suplente. La suplente de Redondo. Correcto, pero obviamente nosotros tenemos que conversar con el señor presidente del Congreso en el momento que nos dé la oportunidad, ¿verdad? Antes de la presentación, para plantearle nuestra posición. ¿Y la posición de la suplente? ¿Es a favor de...? A favor de la... Ah, bueno, ella me imagino que tiene instrucciones de Redondo también. Es a favor. Sí. Ella expresó estar a favor de la reforma porque es un tema, yo quiero dejar claro, este es un tema jurídico, ¿verdad? Es un tema jurídico serio, con implicaciones graves. Entonces nosotros tenemos que orientar esa reforma para darle claridad a la amnistía. Ahora, yo quisiera, don Renato, dejar para el público 2 reflexiones que hice esta mañana antes de venir a su programa. La reconciliación nacional no significa impunidad para unos o para otros. Significa que los perseguidos políticamente como inocentes sean exculpados. Y los culpables, ¿verdad? Los que resulten culpables por delitos comunes, vayan a la cárcel con sentencias ejemplarizantes. En el proceso de reconstrucción del Estado de Derecho, habrán aciertos y algunos desaciertos, ¿verdad? Pero lo que no es aceptable de ninguna manera es que hayan actos de impunidad de ningún tipo. Entonces, dicho esto, estoy convencida de que con nuestros compañeros del Partido Libre tenemos los mismos objetivos, y es reconstruir el Estado de Derecho, acabar con la impunidad y obviamente, bajo esas 2 premisas, la reforma es una necesidad. Muy bien. Sin embargo, finalmente decirle a aquellos jueces, y esta es una advertencia, a aquellos jueces que interpretan la ley de manera festinada, son responsables de sus actos. Y el Ministerio Público debería de enjuiciar a jueces
bajo la acción de responsabilidad contra jueces cuando estos actúan al margen de la ley. Esto no es cuestión de que este es mi criterio, no. La interpretación, la hermenéutica jurídica debe de hacerse con rigor. Así que acabemos ya con la corrupción. Y el foco más grande que tiene Honduras es el Poder Judicial, por unas pocas manzanas podridas que ahí están. Igualmente, el foco de la corrupción está en algunos fiscales, no todos, que se pusieron al servicio del gobierno de Juan Orlando Hernández, hicieron partícipe y sirvieron, como dicen los fiscales de Nueva York, que es una imputación gravísima, que pusieron al servicio las instituciones del Estado al narcotráfico internacional. Tengo que ir a una pausa comercial. Estoy viendo aquí parte de los argumentos del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADE, para la extensión de la certificación a Enrique Flores Lanza. Dice el COFADE, pero lo más importante a este respecto ha sido la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de los magistrados y jueces despedidos por oponerse y presentar recursos contra el golpe de Estado, caso Long y otros, donde se ilustra de cuerpo entero la situación calamitosa y politizada del Poder Judicial hondureño, condenando por ello al Estado de Honduras. Resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de finales de agosto de 2021, en la cual se admite la demanda de José Manuel Zelaya Rosales y algunos de sus ministros, incluido Enrique Alberto Flores Lanza, contra el Estado de Honduras por violación a sus derechos humanos durante el golpe de Estado. Y para los fines de la aplicación de la amnistía contenida en el Decreto 04-2022, emitida por el Congreso Nacional de la República por la violación de sus derechos y por una persecución sistemática motivada políticamente, se le extiende la presente a los 3 días del mes de marzo de 2022, Berta Oliva Nativí, coordinadora general. En el caso de Quique Flores, el COFADE sí le extendió la certificación en coordinación con el Ministerio de Derechos Humanos, según dice la ley. De acuerdo, pero fíjese que en este caso, de acuerdo al decreto, no necesitaba la constancia. ¿No la necesitaba Enrique Flores? No, y aún así se la dieron. Por haber sido funcionario. No, porque... Entre 2006 y 2009. Porque el contexto es un poco diferente. Ah, no, totalmente. Sí, totalmente, claro, porque sí. Enrique Flores Lanza es un demandante contra el Estado ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, igual que el expresidente Manuel Zelaya. O sea que Quique no necesitaba de la certificación. No, de acuerdo a la ley de amnistía, no, porque... Acuérdese que en el numeral 4, inciso A dice, al final dice, en el caso de los literales B, C y D, y Enrique Flores Lanza encuadra en el literal A. Es decir, que para los funcionarios... Sí, no, correcto, sí. No se requería, sí. Pero en el caso de Enrique Flores sí se la dieron. Me imagino que él la solicitó. Claro, él la solicitó para diferenciarse de otros. Así es. En el caso de Chimirri llegó directamente con su representación legal a los tribunales a que se le aplicara la amnistía política por haber sido funcionario. No, me imagino. Yo no conozco las interioridades de ese proceso, no me puedo pronunciar sobre eso, pero sí conozco, porque ya circula esta constancia emitida por el COFADE y los argumentos. En el caso de Flores Lanza. En el caso de Flores Lanza. Sí. No conozco si hay en otros casos de políticos, pero sí quiero resaltar lo que dijo la comisión, que dijo, la impunidad generalizada por las violaciones a los derechos humanos se encuentra facilitada por las decisiones de la Corte Suprema de Justicia que debilitan el Estado de Derecho. A eso me refería al comienzo del programa, cuando exponía el gran reto que tenemos en el Congreso, que en esta ocasión
en el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema y del fiscal general, hagamos la diferencia y no nombremos una corte politizada, no nombremos un fiscal sometido, sino que procuremos y garanticemos la independencia de los poderes con una elección de hombres y mujeres valientes, idóneos e íntegros, sin importar el partido político al que pertenezcan. Porque un juez íntegro no valen banderas de partidos. Lo único que hace un juez íntegro es aplicar la ley, es interpretar la ley en debida forma. Los comentarios finales de la doctora Suyapa Figueroa y la doctora Claudia Ramírez después de esta pausa comercial. Es que teníamos un interesante debate interno aquí a raíz de un comentario de don Ricardo Leiva que dice: ahora hay que ver qué dijo la Corte Interamericana al respecto del tema de Flores Lanza, porque de oficio todo ente judicial debe admitir demandas, porque es un derecho. Ahora, si la CID resolvió a favor de él, se debió darle amnistía por ese tema, pero sustracción de fondos del Estado no es un delito o tema político, eso es abuso de autoridad y malversación de caudales públicos. Pero aquí la abogada Espinosa me llevaba a la figura de la justicia transicional, que no es un invento del Estado colombiano, sino que es una norma mundial cuando se trata de reconciliación. Aún así, los delitos más atroces, como los que se cometieron en Colombia, se perdonan cuando hay la necesidad de un Estado de reconciliarse. Prima la justicia transicional. Bueno, pues como ven ustedes, habrá todavía, o tenemos mucho camino para seguir debatiendo esta temática sobre la amnistía política. Comentarios finales con la doctora Suyapa Figueroa. Bueno, estamos en una situación compleja. Como usted ya lo decía, una de las esperanzas que hemos tenido es que se instalara la CICIG. Eso, de alguna manera, esto lo deja un poco, digamos, no claro si al final vale la pena o no hacer ese esfuerzo que implica una erogación de países cooperantes. Lo importante es que hay un país que está requiriendo a muchos de los implicados en actos de corrupción. Al final, muchos de los capitales que han surgido de estos delitos cometidos en Honduras están siendo lavados en Estados Unidos. Y por eso es que los están requiriendo. Así que creo que si en Honduras en este momento no somos capaces de establecer esa justicia, pues se está recibiendo justicia por otras vías que no son las dignas para nuestro país, pero estamos en eso, en recuperar el Estado de Derecho, en recuperar la posibilidad de fortalecer nuestro sistema judicial y que al final haya un fiscal que persiga el delito, una corte que juzgue adecuadamente y un pueblo que pueda vivir con la tranquilidad de que hay independencia de poderes y que finalmente la justicia se imponga, sobre todo para un pueblo que ha sufrido por la corrupción y por la impunidad en nuestro país. Muy bien, la última pausa. Bueno, miren, tengo unos 45 segundos, doctora Ramírez. Bueno, ¿qué le puedo decir a los actuales gobernantes, a las personas que estamos enfrente para seguir construyendo nuestra nación que tan fracturada y la han dejado? Les invito a que hagamos lo correcto, lo justo, lo honesto. La vida no es eterna, vamos a morir algún día y es bueno haber quedado en la historia de Honduras y no haber pasado por la historia de Honduras. Así que hoy les invito a que seamos esas personas diferentes para no poder para poder estar analizando todo aquello que nos viene a nosotros como diputados, las leyes, legislando y no a la carrera, no dispensando debates, sino que analizando leyes
y viendo todo aquello lo que al pueblo le va a hacer bien. Así que estamos en esta lucha, ¿verdad? También desde estas trincheras que nos ha tocado ahora, ¿verdad? De las calles al Congreso, y de repente no vaya a ser que del Congreso vayamos a las calles, ¿verdad? Para seguir luchando. Sí. Bueno, muchas gracias. Ya no tengo tiempo, abogada. Bueno, muchas gracias por la invitación, agradecida por la oportunidad de explicarle en debida forma al pueblo de Honduras y decirles, fuimos electos por el pueblo y vamos a responder al clamor popular responsablemente. Bueno, muchas gracias a todos ustedes dentro y fuera de la geografía nacional. Las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla Líder.